sos, ¿Cómo Jan? están? Bien, Hay que hablar con la gente que sabe. Claro, diría. no, pero también alguno del otro lado dice, tanto vienen hablando del plenario, ¿qué es el plenario? ¿Cómo funciona? Es una ¿Quiénes lo entelequia el integran? plenario. ¿Eh? Es una entelequia, es una Claro. figura... Juan Miguel, vamos justamente a hablar de este tema, a explicarle a la gente antes de analizar con Botinelli qué es el plenario. El plenario es ni más ni menos el máximo órgano de conducción del Frente Amplio, que está integrado por 176 delegados que se eligen durante las elecciones internas del partido, las mismas que eligieron presidente, lo eligieron a Miranda El año pasado. en 2016. La integración de todas maneras pertenece la mitad a los sectores políticos y la otra mitad a las llamadas bases. Los representantes de las tan mencionadas bases provienen de las coordinadoras de Montevideo, que son 18, y de otras 18 en el interior del país. La representación que tiene cada base se define con la mencionada elección interna del Frente Amplio. Por ejemplo, si la coordinadora A de Montevideo tuvo el 40% de los votos de la capital, a esa coordinadora le corresponden el 40% de los puestos de delegado que corresponden a Montevideo y así. Pero tienen las bases la mitad de la representación del plenario y es por eso que a veces se llega hasta dudar de que los sectores acuerden y las bases tomen otra Igual, decisión. ahí el sector elige al delegado, ¿no? Exactamente. No hay elección interna, sino que es ahí se... Cada sector define quién va al plenario. Bien, ¿y cada cuánto se renueva? ¿Quién lo preside? Se renueva cada 3 años el plenario y, bueno, decíamos que lo preside Javier Miranda. Se reúne cada 2 meses, aunque se puede reunir antes del plazo en casos urgentes. Esta es la reunión que estaba prevista. En este caso podría ser convocado por los sectores políticos o por la mesa política. Y para que se sesione, esto es importante, se precisa un quórum de más de la mitad de los integrantes. La mitad más 1 para que el plenario funcione, ¿no? Que no siempre pasa, habitualmente no llegan. No siempre pasa. Las votaciones dentro del plenario son a mano alzada, es decir, no son secretas. Claro, ¿y cómo levanta la se mano vota en el y plenario hay que y votar. qué sanciones puede establecer? En cuanto a las instancias de votación para votar a favor de una declaración del plenario, se necesita una mayoría simple, pero para votar una sanción se necesitan 4/5. Y es ahí donde se teme que pueda no haber quórum. Quórum para votar una sanción, es decir, que no haya más de 4/5, que ni siquiera se pueda votar, o para votar una expulsión que ni siquiera está planteada, ya vimos en el borrador que se está trabajando, pero allí se necesitarían 9 de cada 10 votos, 158 de 176. Esto se considera prácticamente inviable que pudiera ocurrir dentro del plenario. Es importante el último punto también, ¿no? Sí, hay allí decisiones que son vinculantes y otras que no. Hay sanciones para quienes no las acaten, pero hay otras decisiones que no necesariamente tienen que ser acatadas por los sancionados. Por ejemplo, si se le pide la renuncia a Raúl Sendic obviamente no tiene la razón de renunciar. Bien, vamos a hablar ahora, sí, por si alguno tenía alguna duda de cómo era este plenario, ¿qué puede pasar mañana? Sendic dijo que mañana iba a presentar la verdad, tuvo instancias para hacerlo, pero dijo que van a conocer toda la verdad mañana. ¿Puede presentar algo diferente? No. Yo no tiro las cartas, no tengo una bola escrita. Bueno, no, ¿Qué va a pasar? Pero recibe alguna información por ahí. Uno lo que puede es prever, no, más que qué va a pasar, yo diría, vamos a mirar lejos. ¿Qué desafío tiene el Frente Amplio? Y en primer lugar, yo hago mucho hincapié en esto. El Frente Amplio tiene que mirar 6 círculos de uruguayos. Uno de 1.200.000 y algo, que son los que votaron a la izquierda. Es decir, Frente Amplio, Partido de los Trabajadores, en parte Partido Independiente, PERI, Unidad Popular. Que es lo suyo y el círculo ampliable. Lo suyo es 1.100.000 y pico. 750.000, más o menos, es lo que hoy lo estaría votando en hipótesis de elección próximo domingo. Menos de 300.000 lo que lo votó en las internas nacionales, junio del 14. Poco menos de 90, 86.000 los que votaron las elecciones internas, propiamente internas del Frente. Los que eligieron este plenario, digamos. Los que eligieron a la mitad de este plenario. A la mitad, al presidente, a los delegados, a los partidos, las listas, fue menos todavía. 86.000 fue los que votaron presidente. Y alrededor de 20.000 los que votaron los llamados delegados de base. Hay una regla válida para todos los partidos aquí y en el mundo, con muy pocas excepciones. Cuanto mayor es el círculo, es más tolerante, menos fanático, ve las cosas más de lejos. Cuanto más se llega al círculo duro, es más fanatismo y hasta con más despegue de la realidad. No estoy diciendo
para mañana, digo en general. Pero el 50% del plenario de mañana es elegido por el círculo más chico, entonces. Sí, exacto. Ese es un tema. Que es el más hincha, digamos. Y el otro es que los dirigentes políticos les cuesta salir de los círculos chicos o medio chicos. Andan por la calle y dice, todo el mundo me dice que bien que estuve. Todo el mundo que se le acerca. ¿No? Ya cuando alguien en un país como Uruguay, que alguien encuentre que lo insultan, ya es un caso extremo. Lo normal es que el que no lo puede ver, no lo mira. Entonces, la persona no lo ve. Entonces, los errores de captación de los dirigentes muchas veces son muy grandes, porque la gente lo que quiere... Yo me acuerdo de una discusión, una conversación con amigos míos, dirigentes del Frente Amplio, decía, lo que más importa a los Frente Amplistas es la unidad. ¿Y cómo lo mediste? Me lo dicen todos los que hablan contigo. Claro. Me acuerdo que hicimos una medición y no daba que eso era lo más importante para los votantes Frente Amplio. Confirmando la No, teoría. Claro. importaban otra serie de cosas, ¿eh? De cómo actuaban esto, qué resolvía, qué... Entonces, ahí hay un problema. ¿A quién se piensan dirigir? Y ojo, el Frente Amplio ganó holgadamente la presidencia de la República, pero pegó en el palo y entró, fue algo así como el gol de Suárez, que obtuvo la mayoría parlamentaria. Bien, buena explicación. Encontró un rival que estaba de espalda, ¡pac! Le rebotó la pelota y entró. Esa fue la mayoría parlamentaria. El Frente le cuesta entender, claro, dice, somos la mayoría del país. No llegó al 48%. Ni siquiera la mayoría de los votos válidos, de los que votaron a partidos, fue menos de la mitad. Ahora lo que se sabe es que se va a apoyar, al tribunal se lo va a apoyar. Bueno, pero lo que quiero decir es esto. El grueso de la gente del Frente, el error que a veces mira a los blancos y colorados y dice, ¿quiénes son para...? No. Los frentistas están, por lo menos un tercio que viene medio disconforme, o del todo disconforme, va a ver cuál es el producto final. Ahí es muy difícil saber qué satisface y qué no a la gente. Yo diría, el mínimo es el aprobar el Tribunal de Conducta Política, por eso te decía. que hasta ayer estaba en duda. Hoy, mejor dicho, hasta anteayer. De ayer ya se despejó un poco de que ahí habría... Consenso. Un consenso de que... El tema es la sanción. ¿Cuál va a ser la escala. sanción? La proporcionalidad de la sanción. Y ese es el cuello de botella que hay hoy en función de la declaración. Sí, yo diría lo siguiente. A ver, es muy difícil predecir cómo va a reaccionar la gente, ¿no? Pero es probable que si no hay ninguna sanción y hay un pedido de renuncia, la gente lo vea, mucha gente lo vea como más contundente que si se le suspende por 2 años. O la presidencia de la Agrupación Nacional O la Agrupación Nacional de Gobierno, que primero hay que explicar qué es, Claro. qué importancia tiene suspenderla. Más aún, las últimas instancias clave de la Agrupación de Gobierno, en temas complicados, en realidad apareció como presidiendo y como vocero Javier Miranda, no el presidente del órgano. Entonces, no muy queda difuso. Es muy difuso. Pero incluso la sanción, bueno, que lo inhabiliten de candidato, hay que ver qué, porque puede ser inhabilitarlo como candidato común, que es prácticamente resolver algo que se sabe que no va a ocurrir. Que candidato común es presidente. El caso del presidente o intendente. Porque no puede ser vicepresidente Porque de vuelta. no puede ser reelecto vicepresidente. Que no va a ser ni candidato a presidente ni candidato a... A presidente por lo menos parecería que no. Claro. Entonces, cuando se inhabilita lo que ya no va a existir, se toma con una no sanción. Ajá. Es verdad que inhabilitarlo para todo tipo de candidatura tiene el argumento en contra de decir, bueno, pero ahí se le quita que de repente hay un segmento de gente que quiere votarlo y tiene derecho a estar representada por él, ¿no? En algún momento, igual desde su lista en los últimos meses, se manejó que no iba a ser candidato a nada en 2019 por todo esto que se había generado. Bueno, esas son decisiones que tomará su lista y él personalmente. Ese es otro. Y Oscar, Estoy ¿cómo hablando a lees? nivel de sanciones, Claro. ¿no? ¿Cómo lees la declaración de Vázquez, las declaraciones de Vázquez que son fuertes? Dice, yo en su lugar hubiera renunciado, ¿no? Bueno, yo creo que Vázquez va camino a marcar una separación, ¿no? A que no contamine el gobierno. Está contaminando al país este tema. Yo le voy a leer acá, porque justo me resultó importante. Ajá. Carlos Malamud es el investigador jefe del Real Instituto Elcano de España, un órgano muy prestigioso. Él es de origen argentino, es un
académico de primerísimo nivel, y en su blog, y en el Heraldo de México, creo que salió en otro lado, dice, 2 vicepresidentes en apuros. Hoy los vicepresidentes de Ecuador y Uruguay están en apuros acusados de corrupción. Pese a ello, ninguno quiere renunciar. Y luego sigue hablando de también el juicio al ex vicepresidente argentino Vudú. Sí, cuidado, Uruguay está quedando en los titulares como uno de los países donde está la corrupción a flor, como Brasil, el caso del vicepresidente de Ecuador. Entonces, hay un problema institucional o de imagen. Se está afectando la imagen del país a nivel internacional. Sí, si entra en el hilar fino, lo que defienden aquí es que no tiene relación el enriquecimiento ilícito, no cabe en este caso, y las cifras que los que se manejan es un colchón en divino, y en Argentina y en Ecuador están hablando de millones. Ahora, éticamente... Claro, déjame terminar un poquito esto. Me refiero a Vázquez tiene una medida muy importante que puede tomar. Sendik, contra lo que se dice habitualmente, no integra el Poder Ejecutivo, no es miembro del Consejo de Ministros. El Frente Amplio inventó, antes no ocurría, invitar al vicepresidente a participar del Consejo de Ministros. A mí no me gusta porque la cabeza de un poder del Estado no puede estar... Pero dicen que es por el nexo. Exacto. Bueno, pero Sanguinetti se reunía habitualmente con Tarigo sin romper la separación. No en el Consejo de Ministros, claro. Y habla el vicepresidente porque el presidente le da al invitado la palabra. Podría invitar a una personalidad uruguaya de nivel internacional, Consejo de Ministros, porque es bueno que exprese las reflexiones. Es decir, no es institucional. En la medida que él no está obligado a invitarlo, si la semana que viene él lo invita, diga lo que diga, lo está respaldando. Y si deja de invitarlo, le quita el respaldo. No tiene camino intermedio. Entonces, esto es muy importante. Sí, ya desde Presidencia dijeron que lo invitaban el próximo lunes 11. Bueno, vamos a ver qué pasa el lunes, pero... Es una decisión. Dependerá lo de mañana. Sí, es una obvio. decisión. Claro. Yo estoy diciendo en abstracto lo que son las cosas. No, capaz que Vázquez lo invita a esa reunión en particular, conocido el fallo del plenario, porque le quiere decir algo al respecto a Sendik, Bueno, ¿no? hay que ver Él todo. dijo, aún no hablé con él en la Por eso, declaración de búsqueda. hay que ver los próximos pasos, me parece que no tiene sentido adelantarse. Lo que tú decías, sí, hay dos visiones. Uno, parece bastante claro que no hay enriquecimiento ilícito. Eso no parecería que no lo hay discute ninguna nadie. duda, ¿no? Diría, no hay acusaciones de que haya enriquecimiento ilícito. Eso es un dato. Otro es donde, bueno, las visiones éticas, yo lo dije Claro, acá es otro punto de hace vista ese, un obvio. mes, una cosa, son patrimonio de cada sector de la sociedad y no solo del partido político, donde cada cual tiene normas y algunos dicen, no, el tema es que hay que ser puritano. Bueno, es una forma de... Hay que tener cuidado cuando se dice por solo 500 pesos. Para mucha gente es el jornal de un día. Sí, claro. No, así sean 2 pesos, digo. Si no son tuyos, no son tuyos. Pero 500 pesos para mucha gente son una jornada entera de trabajo. Sí. Yo me acordé incluso cuando hablaban de esto de una vieja caricatura francesa, en la época de De Gaulle, cuando a los ricos los dibujaban como personas gordas, de chaleco, cadena de oro, ¿no? Un sillón, fumando un habano larguísimo, un partagás. Y decía, pero esta huelga paraliza el país por lo que cuesta un partagás, ¿no? Hay que tener cuidado. Sí, claro. Como cuando Sendik dijo que él nos iba a quemar por los 29.000 pesos, que la enorme mayoría de los trabajadores uruguayos tienen un sueldo más bajo que eso. Claro. Es como hay que tener cuidado con las referencias. Claro, porque cuando dice, bueno, fue un traje, sí, pero atiéndame, hay gente que va a un comercio de estos de marcas populares que traen trajes chinos a comprar ese traje en 6 cuotas. Dice, sí, como claro. Va a comprar un traje de marca en un comercio de marca pago por el Estado. Esas son las visiones. Entonces, Lo otro es decir, bueno, vamos a no ser tan puritanos, porque acá nadie se llevó una carretilla de plata para la casa. Es decir, son las dos visiones que hay. Claro. Y el tema, a mí lo que me importa, porque yo no hago análisis ético, ni juzgo conductas de nadie, es cómo ve la gente a los efectos del riesgo que corre cada partido político. Cuidado, un partido político puede decir, nosotros creemos que todo esto estuvo bien y morimos en la defensa de esto, así nos cueste lo que nos cueste. Bueno, una de las últimas encuestas dio que el 62% dice que Sendik debería renunciar y además Vázquez está planteándose viajar
por la reunión de la ONU, ahí quedaría Sendik como presidente. Bueno, ahí hay una serie de problemas institucionales. Ni es bueno que Vázquez se vaya a las Naciones Unidas con un parlamento votándole dividido la autorización de viaje, que es como que va sin respaldo, empiece a explicar después por qué fue, que no fue contra él. Claro. Y no es bueno que sea en el marco de una polémica política sobre temas éticos. Lo que no hay que confundir es que el Frente tuvo muchos problemas gravísimos en su vida, pero siempre fueron por discrepancias ideológicas, programáticas, estratégicas. Esto es por razones éticas. Es la primera vez que ocurre esto en la historia del Frente Amplio, con una figura de nivel, Claro. ¿no? Entonces es distinta la dimensión del tema. Entonces lo institucional afecta. Obviamente, la renuncia es un acto voluntario. Se le puede hacer una campaña para que alguien renuncie, pero la decisión final es de él. Nadie lo puede obligar. Sí puede ser destituido por juicio político. Ahí hay que tomar en cuenta muchas cosas. Una cosa es que esto esté afectando a lo institucional, que algunos consideren que afecta a la ética, pero el juicio político es para delitos graves, Bien. no para cualquier cosa. Claro. Bueno, hay que ver qué pasa en este plenario. El lunes se lo invitan al Consejo de Ministros y también si se respalda o no lo que dijo el tribunal, porque en ese caso Javier Miranda, el presidente del Frente Amplio, dijo que renunciaba y los integrantes del tribunal también. Vamos Así a que ver, es una sí. semana donde Hay habrá que ver cómo decanta la cosa. Sí. Oscar Botinelli, muchísimas No, gracias. muchas gracias. Un placer, Gracias Oscar, por como venir. siempre.